Atentos a esta hora de la mañana de lo que está ocurriendo en Barcelona, donde un desprendimiento en una mina en la provincia, en la localidad de Súria concretamente, ha atrapado a 3 trabajadores. Algunos medios adelantan ya que los 3 han fallecido. En todo caso, se están llevando a cabo las labores de rescate que se han activado inmediatamente después del suceso. ¿Qué tal? Buenos días. Iremos a este punto en Barcelona, en la provincia de Barcelona enseguida, pero antes le hablaremos de la guerra que se intensifica en Ucrania con nuevos ataques rusos contra la infraestructura energética de aquel país. Bombardeos masivos con misiles a una decena de ciudades, incluida la propia capital, Kiev. También han sido alcanzados al menos una decena de edificios residenciales, lo que ha provocado la muerte de al menos 8 personas, aunque podrían ser muchas más. Cuando la toma de Bakhmut se sigue resistiendo a pesar de la aparente superioridad de sus tropas, Rusia necesita retomar la iniciativa en la guerra con una victoria rápida. La lluvia de misiles ha provocado que un 15% de la población ucraniana se quede sin electricidad y por lo tanto sin calefacción en medio de un invierno que aún no ha acabado. El mayor peligro ahora es que incluso la planta nuclear ucraniana de Zaporilla ha quedado aislada de la red eléctrica tras los ataques rusos, lo que pone en peligro su estabilidad según fuentes ucranianas. Este es el primer bombardeo masivo ruso en ciudades alejadas del frente de guerra después de varias semanas de calma en esas regiones. Y en medio de esta guerra nos encontramos con otro país que fue soviético y donde se repite la siniestra historia de Ucrania en estos últimos años. Un país que quiere más cuotas de libertad y autonomía de Rusia, pero aquí en Moscú no quiere soltar las riendas. Georgia registra importantes revueltas ciudadanas tras la imposición de medidas de control sobre ONGs y empresas extranjeras en el país. Un intento, según los manifestantes, de alejar a este país de Europa para que no deje su condición de satélite ruso. Es un calco de las revueltas de Ucrania que nos han traído a este punto 15 años después. Y hoy vivimos la resaca de las manifestaciones por el Día de la Mujer en nuestro país, que se ha repetido en prácticamente todo el mundo. En América Latina queda más camino por recorrer para lograr la igualdad en la mayoría de sociedades que aquí, que en este continente, donde las reclamaciones se mezclan con la difícil situación en las comunidades indígenas, donde el mensaje de la igualdad es difícil de asimilar en muchos casos. Enseguida recordaremos cómo han sido las reivindicaciones en esta parte del mundo. Pero comenzamos con el sonido de las alarmas antiaéreas que han vuelto a sonar en las ciudades ucranianas. Rusia insiste con sus misiles en trasladar el horror de la guerra a las ciudades alejadas del frente. Rusia vuelve a atemorizar a la población ucraniana con un nuevo bombardeo masivo. El ejército de Putin dispara durante la madrugada 81 misiles de crucero. 47 de ellos logran impactar hasta en 10 ciudades a lo largo y ancho del país. Uno de los cohetes da de lleno en esta zona residencial ubicada en Leópolis, al oeste de Ucrania, a unos 160 kilómetros de la frontera con Polonia. El duro impacto acaba con la vida de 5 personas. En Jersón fallecen otros 3 civiles que esperaban a la guagua en esta parada. La mayoría de misiles vuelve a castigar la infraestructura energética del país. El 15% de la capital ucraniana se queda sin suministro de luz tras alcanzar un cohete esta central eléctrica. Otros proyectiles caen en el mismo centro de Kiev, incendiando varios vehículos. Estoy harta, no puedo soportar todo esto. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo es posible? No son humanos, no sé cómo llamarlos, comenta esta residente. El bombardeo deja a la ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania, sin electricidad, agua y calefacción. Las alarmas saltan también en la central de Zaporilla. La mayor planta nuclear de Europa se queda completamente aislada de la red eléctrica tras el ataque ruso a la región. 18 generadores diésel la mantienen encendida, pero solo por 10 días. Para seguir contrarrestando estos ataques rusos, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pide a los Estados miembros gastar 1.000 millones de euros en la adquisición conjunta de municiones para Ucrania. La guerra también requiere de ingenio.
igual que los negocios. Y aquí se unen ambos, la necesidad de crear señuelos para el enemigo y un fabricante de armas hinchables. Y ahí ven el resultado: tanques, sistemas de misiles HIMARS, vehículos blindados y hasta aviones y obuses inflables, o sea que son de goma, para que el enemigo concentre sus bombardeos contra esos objetivos, esos juguetes, y salvaguardar así las armas reales. Estos juguetes no son baratos, ¿eh? Algunos de los inflables que fabrica esta empresa checa, que está haciendo su agosto, alcanzan los 90.000 euros. En todo caso, un valor mucho más barato que las armas reales. Algunas incorporan incluso fuentes de calor capaces de engañar a las termocámaras y radares del enemigo. La empresa no puede desvelar a qué países se los suministra, pero sí reconoce que las ventas se han incrementado un 30% desde el inicio de la guerra de Ucrania, así que hagan sus propias cábalas. Y atentos a esta fecha, 19 de marzo, porque se cumple un plazo importante. Ese es el día que termina el acuerdo de exportación de cereales que permite a Ucrania y también a Rusia, ojo, seguir comerciando con su grano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viaja a Ucrania por tercera vez para intentar prorrogar ese acuerdo y evitar así la hambruna de millones de personas. En medio de la incertidumbre sobre una posible extensión del acuerdo de cereales, se reunió en Kiev este miércoles el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy hemos acordado que la continuación de la iniciativa de cereales del Mar Negro después del 18 de marzo es fundamental para todo el mundo. El acuerdo vigente expira el 18 de marzo y no está claro qué pasará después. La iniciativa de cereales del Mar Negro, acordada en julio pasado en Estambul, ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de grano desde los puertos ucranianos. Contribuyó a reducir el costo global de los alimentos y ha ofrecido un alivio crítico a las personas que también están pagando el alto precio de esta guerra. Bajo este acuerdo, Rusia también ha logrado exportar cereales y fertilizantes. Sin embargo, el Kremlin se ha quejado del impacto de las sanciones internacionales en sus operaciones. El acuerdo alimentario no funciona. A Estados Unidos y Europa no les importan las necesidades de los demás. La mayor parte del grano ucraniano va a la Unión Europea, no a los estados más pobres. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. En 2005 comenzaban en Ucrania las protestas ciudadanas contra las medidas del gobierno que les alejaban de la órbita rusa y les acercaban al modelo europeo. Ya ven en qué ha desembocado esa situación, que se repite hoy en otra exrepública soviética, Georgia. Esta imagen de una mujer ondeando la bandera de la Unión Europea durante las protestas en la capital de Georgia es la muestra de un país donde el 85% de la población apoya formar parte de los países euroatlánticos. Además, solicitaron su adhesión hace un año, empujados por la invasión rusa de Ucrania. El presidente ucraniano comparte el deseo de los georgianos de estar en la Unión Europea y les agradeció en este discurso su apoyo. El proyecto de ley que había aprobado el Parlamento era un ejemplo de la influencia rusa, porque estaba inspirada en la aprobada por el Kremlin en 2012 para perseguir a disidentes. Estados Unidos también sigue de cerca los acontecimientos en Georgia después de las protestas. Desde allí, la presidenta de Georgia envió un mensaje apoyando a los manifestantes y partidos de la oposición. El de esta semana ha sido un capítulo más de tensión en las relaciones entre Georgia y Rusia. Desde que se disolvió la Unión Soviética en 1991, Rusia ha tenido como aliados a territorios exsoviéticos, por lo que temen que acabe anexionándolos, como ha ocurrido con Donetsk y Lugansk en Ucrania. En el caso de Georgia, estos territorios son Abjasia y Osetia del Sur. Hablamos con Sara Núñez de Prado, profesora de Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Es imposible no hacer paralelismos entre esta situación y la de Ucrania en su momento. ¿Estamos ante situaciones parecidas? Estamos ante situaciones que tienen ciertas similitudes, evidentemente, y que, creo que hay una diferencia importante, y es que en general la oposición en Georgia ha sido tradicionalmente más débil que la de Ucrania, y eso puede marcar una diferencia. Pero si hablamos de división entre lo que es los proeuropeos, los prorrusos
la idea de la Unión Europea, de la libertad, de la influencia de Rusia, etcétera, sí estamos ante situaciones bastante similares. Claro, estar cerca de Rusia no parece un negocio rentable para las exrepúblicas de la Unión Soviética, ¿verdad? Rusia acepta su independencia, pero pone muchos límites a su autonomía. Sí, la verdad es que creo que nunca ha sido rentable, porque incluso cuando eran parte de la Unión Soviética, todo lo que era la reorganización económica, etcétera, pues se hacía un poco en función de los intereses de Moscú y no de las repúblicas asociadas. Y en líneas generales, pues si estamos ante un gobernante ruso, o sea, ante Putin, que de alguna manera pues quiere reconstruir lo que a partir de la caída de la Unión Soviética se ha perdido, pues lógicamente no es un vecino cómodo, ni muchísimo menos. Otro paralelismo con Ucrania. La Unión Soviética tuvo un presidente ucraniano, Khrushchev, y otro, bueno, un secretario general del partido que ejercía, Stalin. Y otro que fue Stalin, nada menos, ¿eh? Sí, pero bueno, eso en esos momentos no tenía demasiada importancia porque nadie pensaba que podían ser después repúblicas independientes, con lo cual daba igual de dónde fueran. Además, recuerda que uno de los grandes problemas que precisamente se ha heredado posteriormente era la movilidad poblacional que en función de los intereses de Moscú se tenía durante la Unión Soviética. Con lo cual, en aquel momento, la nacionalidad era poco importante. Claro, las políticas de acercamiento que pueda estar haciendo Moscú hacia Georgia, para traerlos a su órbita, que no sé si la estarán haciendo o no, se ven perjudicadas sin duda por la guerra en Ucrania. Es decir, un poco el refuerzo del dicho, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿no? Sí, bueno, Ucrania, Georgia y Moldavia formaban un trío que eran las tres repúblicas, digamos, más independientes, por decirlo de alguna manera, más proeuropeas y con más sentido de Occidente que otras, evidentemente con realidades totalmente distintas. Pero sí tienen en ese sentido su mirada puesta, por lo menos en una parte importante de la población en Occidente, que no en Rusia. Puede tener Georgia sobre el mapa? ¿Tiene grandes recursos? ¿Está estratégicamente situada en algún cruce de caminos especialmente notable? Es importante el hecho de que muchos oleoductos y gasoductos pasan por Georgia. En cuanto a recursos naturales, no se puede equiparar, por ejemplo, con Ucrania, que Ucrania ha sido tradicionalmente el granero de Europa. Es verdad que Georgia tiene unos niveles de agricultura altos, tiene recursos naturales, pero no al nivel. Es decir, si lo que estamos hablando es la importancia que puede tener Georgia en cuanto a recursos naturales en relación a la Unión Europea, evidentemente es bastante menor que la que en ese sentido y sobre todo por posición geoestratégica que tiene Ucrania. Ahora, es verdad que Georgia es un nudo dentro de lo que es el Cáucaso, como te digo, pues el paso de oleoductos lo hace un punto trascendente. Bueno, pues ahí está, esa fotografía que hacemos de otro punto de inestabilidad ahora mismo en ese difícil mapa de las exrepúblicas soviéticas en el Cáucaso. Sara, muchas gracias. Además ellos temen de alguna manera que se repiten los sucesos de Ucrania, tanto Moldavia como Georgia, con lo cual sí, es un grado de inestabilidad importante. Gracias, Sara, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, y nos vamos desde este punto hasta Israel, donde las fuerzas del ejército israelí han llevado a cabo incursiones casi diarias en la Cisjordania ocupada desde hace ya meses. Entre combatientes armados y civiles ya han muerto más de 200 personas. Las últimas este mismo jueves, 3 palestinos asesinados cerca de la ciudad de Jenin. Estas son imágenes de cómo quedó el coche que ocupaban. Esta operación se produce días después de que las fuerzas israelíes mataran a otros 6 palestinos armados. Uno de ellos, miembro del grupo islamista Hamas, sospechoso a su vez de matar a tiros a 2 ciudadanos judíos. Y adivinen dónde ha vuelto a descarrilar no un tren, sino 2. Efectivamente, en Estados Unidos. Uno en el estado de Virginia Occidental, en el este del país. Ocurrió ayer. 3 miembros de ese tren, de la tripulación del tren de mercancías, resultaron heridos y se produjo un derrame de petróleo en el río cercano. Parece poco viendo la magnitud del accidente, ¿verdad? Porque se salieron hasta 12 vagones de la vía. No se sabe exactamente qué ha podido pasar para que ocurriera el accidente, pero es que un día antes, en otro estado, en Oklahoma, ocurría esto.
ahí ven, apenas cogiendo un bache, otro tren que descarrila de nuevo un tren de mercancías. Fue grabado por un vehículo que estaba esperando el paso del convoy y o bien esperaba que descarrilase habida la cuenta que traen ahora mismo en Estados Unidos, o estaba grabando simplemente ese momento. Esto ocurre un mes después de un descarrilamiento mucho más dramático, el tren de Ohio, que obligó a desalojar a centenares de personas. Desde entonces se han encadenado varios accidentes ferroviarios que lógicamente están poniendo en duda el estado de la red de trenes en aquel país, en Estados Unidos. Bueno, la tragedia con otro accidente de tren, de dos trenes que chocaron frontalmente en Grecia, está provocando disturbios todavía. Fallecieron 57 personas. Se calcula que ayer unas 60.000 salieron a la calle a protestar en todo el país, provocando altercados en Atenas y Tesalónica. Esta misma mañana, el primer ministro griego ha prometido compensaciones a las familias de las víctimas y la modernización de la red de trenes. Bueno, y nos vamos ahora a Chile con un asalto de película a un avión que portaba nada menos que 32 millones de dólares. Los asaltantes esperaban que el aparato aterrizara para llevar a cabo el golpe, que resultó fallido. Unos 10 delincuentes fuertemente armados irrumpieron en el aeropuerto de Santiago de Chile en un intento fallido de robar una remesa millonaria proveniente de los Estados Unidos. En un intenso intercambio de disparos, un asaltante y un guardia de seguridad fallecieron. Resultando fallecido un funcionario de APSEC y una de las personas que participó en el delito. El subsecretario del Ministerio del Interior afirma estar en presencia de una organización que nada dejó al azar. Una organización altamente organizada, muy armada y seguramente en una acción que tenía muy planificada. Con un potente operativo policial continúa la búsqueda para dar con el paradero de los delincuentes. Bob, aquí en España se vive el día después del 8M, que dejó manifestaciones numerosas, aunque también divididas. Esta que ven es la cabecera de la manifestación en Madrid, a la que acudieron las ministras socialistas. Se reunieron unas 700.000 personas según los convocantes, 17.000 según la delegación del gobierno. Vaya diferencia, ¿verdad?, entre una estimación y otra. Bueno, en esta manifestación no estaba otro miembro del gobierno, Irene Montero, que lideraba otra zona de la marcha. La división entre el gobierno, entre las distintas ministras, viene también a mostrar la que se está viviendo en la calle a cuenta de la reforma de la ley del sí es sí, aunque el feminismo debate también otros temas que le han hecho manifestarse por separado, como la regulación de la prostitución o su abolición, la ley trans o el tratamiento para los llamados vientres de alquiler. Y América Latina también se ha vestido de morado este miércoles para reivindicar los derechos de la mujer en un entorno en el que queda un camino más largo que recorrer que en Europa, sobre todo entre la población indígena, que sufre además discriminación racial. América Latina se viste de violeta para gritar por las mujeres y denunciar los feminicidios. Lo hemos vivido siempre y lamentablemente todavía lo vamos a seguir viviendo, así que nada, pues por eso estamos acá. La brecha salarial que se vive en países como Venezuela, ya que todos debemos de ganar por igual y no por ser hombre o ser mujer, eso sea una condición para afectarte tu sueldo. Nuestra lucha es justa y nada nos asusta. Y la discriminación racial, las indígenas dicen sentirse menospreciadas, ya que no saben valorar nuestra cultura, nuestra identidad. Se habla de hacer justicia por ellas. Nos matan todos los días y que necesitamos urgente una reforma judicial feminista. Por las que un día lucharon y dieron su vida por lograr los derechos, la igualdad de condiciones. Desde Brasil, donde se pide que el aborto sea un derecho, hasta México, donde se estima que 10 mujeres fueron asesinadas cada día del 2022. Hay pocos avances, pero muchas esperanzas en esta parte del continente, donde el feminismo va encontrando el sitio que hasta hace poco no tenía.
Según Naciones Unidas, a nivel global, harían falta unos 300 años para alcanzar una igualdad de género real, sobre todo en las mujeres que viven en zonas de conflicto y donde se padecen los efectos del hambre. La igualdad de género está cada vez más lejos en el camino actual. ONU Mujeres lo ubica a 300 años de distancia. La mortalidad materna está aumentando. Una mujer muere cada 2 minutos durante el embarazo o el parto. La mayoría de estas muertes son prevenibles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, entregó una perspectiva sombría que se une al más reciente reporte de UNICEF, en el que se reveló que el número de mujeres y adolescentes embarazadas y lactantes que sufren de desnutrición ha aumentado de 5,5 millones a 6,9 millones, un incremento del 25% desde 2020. La estadística se refiere a los 12 países más afectados por la crisis alimentaria global, que incluyen a Yemen, Afganistán y Haití. Además, la vida es dura, por lo que no podemos tener acceso a frutas como manzanas o limones o cualquier alimento con vitaminas y valor nutricional. Explicó Fátima, madre de familia desnutrida desde el campamento de Al-Shaab en Adén, en Yemen, lugar donde se repite esta realidad. UNICEF estima una cifra global de 51 millones de niños menores de 2 años que sufren de retraso en el crecimiento. En la mitad de los casos, la deficiencia inicia durante el embarazo. Bueno, y volvemos a las islas, donde anoche conocíamos la noticia de que Interior ha cesado al coronel jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda Serrano. Aunque no está siendo investigado por el caso Mediador, su nombre aparece en el sumario por una reunión que mantuvo en 2020 con 2 personas que sí figuran en la trama. Además, el cese se produce un día después de que saliera a la luz una nueva investigación por otro presunto caso de corrupción relacionado con supuestas irregularidades en las obras de varios cuarteles, una veintena en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La comandancia ya estaba intervenida desde el año pasado. ¿Cómo han tardado tanto en proceder a este cese? Porque ha ocurrido justamente cuando salen los medios de comunicación, y quizás tendrían que hacer lo mismo con el resto de altos cargos que parece que están involucrados en las otras 13 provincias donde este constructor ha hecho obras y que, según sus propias palabras, las ha hecho porque era de confianza para realizar las obras de transporte de la Guardia Civil, cosa que no deja de sorprendernos. El argumento es pérdida de confianza, es la razón del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando se le ha preguntado por este cese. Hay unas investigaciones judicializadas en un juzgado de Madrid sobre unas concretas contrataciones y, con independencia de cuál pueda ser el resultado final de esas investigaciones, se ha generado, el general ha aludido en base a las mismas, una pérdida de confianza, consecuencia de las mismas, y la necesidad de proceder en esos términos. Y lamentablemente se confirma la muerte de 3 trabajadores tras quedar atrapados en un desprendimiento a 900 metros de profundidad en una mina de potasa en Súria, en la provincia de Barcelona. Los mineros se vieron sorprendidos por el desprendimiento a casi 1 kilómetro de profundidad. Inmediatamente los equipos de emergencia, los cuerpos sanitarios han acudido a este lugar, donde ahora mismo están tratando de rescatar esos 3 cuerpos que ya se confirman han fallecido. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Seguimos hablando de falta de suministros, no solo en nuestro país, también aquí en el archipiélago, que se está dejando notar sobre todo en los repuestos de los vehículos que tardan meses en llegar. En Navarra, por ejemplo, el grupo Volkswagen anunciaba que cerraban unos días por falta de suministros, en concreto por faltas de cajas de cambios en la fabricación de vehículos. Aquí en Canarias no hay fábrica, pero sí queremos saber cómo está influyendo, por ejemplo, en el sector de la reparación, para ver si se está notando también la falta de piezas. Hablamos con Francisco Roca Miranda, presidente de la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Asintra. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Bueno, se habló de este problema justo después de la pandemia, pero me da la sensación de que todavía no se ha arreglado, ¿verdad? Vale, sí, mira, comentarte, todo a raíz, antes de la pandemia ya existían problemas con los repuestos para los talleres y demás. No se conseguía o era muy complicado de
de conseguirlo, y todo se agravó a raíz de la pandemia, claro. Llegó el 2020, pasó lo que pasó y tal, y esto se ha agrandado mucho más el tema de la falta de abastecimiento. Claro. Y aún hoy estamos casi en las mismas. Quizás no con tanta gravedad, pero sí, hoy en día vamos a buscar cualquier tipo de repuesto para un coche, tanto al concesionario como a una red de recambio y demás, y fallan mucho. Aquí, hombre, ya se ha estado viendo que hasta los repuestos más esenciales, como son los filtros, bujías, cositas de estas, pues es más complicado, vamos, o que se consigue mucho mejor, pero así todo falla también. Pero ya, claro, el tema se agrava cuando ya son cosas grandes como motores, caja cambio, ya todo esto hay que pedirlo a través de Península, y sí, se complica muchísimo la cosa. ¿Cuánto de retraso puede esperar alguien que lleva el coche al taller por una pieza que no ha llegado o una pieza que no se encuentra? Mira, te comento, si siempre tiramos por la alternativa, como en cualquier isla, como Gran Canaria, lo que sea, isla, la mayoría está en Gran Canaria y Tenerife, pues cuando no hay algo aquí en Tenerife, pues tiramos por Las Palmas y demás. Ahí estamos hablando sobre 1 o 2 días más o menos. Un repuesto normal, si se pide a Península, a cualquier sitio, ciudad de la peninsulita, suele tardar, bueno, según también el volumen, si viene en barco, viene en avión. Cuando son piezas pequeñas podemos hablar de 3 o 4 días más o menos. Sí se agrava mucho la cosa cuando ya vamos a pagar lo que son los portes o impuestos y demás. Ahí se agrava bastante, pero ya después cuando tiramos más por un motor, una caja de cambio o alguna pieza ya más voluminosa que viene por barco, vamos, entre lo que la encarga, el hotel y tal, al cliente hay que ponerle entre 20 y 30 días más o menos. Claro, a veces puede incluso, no sé, puede haber piezas que puedan tardar más, no lo sé. Si se llegase a ese punto, ¿qué se hace? ¿Qué está haciendo el cliente? ¿Recurrir a los desguaces a lo mejor? Hombre, hoy en día no tanto. Antiguamente sí, mucho más. Pero ahora por temas de normativa, claro. Por ejemplo, nuestros talleres homologados, legalizados, hay ciertas piezas que no se pueden montar de segunda mano, la traiga o no la traiga el cliente. Por lo menos, por ejemplo, todo lo que es sistema de seguridad, ¿no? Lo que son frenos, dirección, suspensión, todas estas cosas no se puede montar. Hombre, nosotros sí tiramos más cuando la situación se agrava, porque el coche es muy antiguo, porque no hay otro remedio, pues ir a un desguace, pero eso, para una caja de cambio, para un motor, siempre con consentimiento del cliente, lógicamente. Pero ya te digo, hoy en día es muy difícil de poner muchas piezas de segunda mano, sobre todo en seguridad. Bueno, pues paciencia y a esperar que se vaya normalizando la situación y llegando a tiempo como llegan que llegar las piezas. Muchas gracias, Francisco, por atendernos. Buenos días. Nada, gracias a ustedes. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, la falta de suministros en algunos lugares, prácticamente en todo el mundo, además está aumentando el precio de otros productos, por ejemplo, la carne. Especialmente ahora el pollo, afectado también por los casos de gripe aviar. Por eso en Perú están apostando por el pescado como alimento sustitutivo, como fuente de proteínas. Ante el incremento del precio del pollo, las familias peruanas están optando por una alternativa muy rica en omega 3 y otros nutrientes que aportan mucho a la alimentación. Se trata del pescado, y es que los frutos de nuestro generoso mar vienen en precios variados. Por ejemplo, el caso del bonito, hemos encontrado el kilo a 3,50 soles, el bonito fresquito, que le puede servir no solamente para preparar si es una familia más pequeña, no para hoy solamente, sino de repente lo puede utilizar también para mañana congelándolo. El bonito se puede hacer, mira, un escabeche, un chicharrón. Aquí llegó temprano la señora Mercedes y eligió llevarse trucha para economizar. Pero sí está cómodo. Gracias. A diferencia del pollo, mucho más barato. El pollo está caro ahorita. La tilapia la encontramos a 10 soles el kilo, al igual que la cachema. Y la pota también es otro de los productos más buscados. Bueno, ¿cuánto está el kilo de pota?
5 soles, señorita, 5 soles. 5 soles, está saliendo fresquito. Es un producto productivo y sobre todo sano. Es que la cocina es cuestión de creatividad. Bueno, en Venezuela la crisis humanitaria sigue marcada por la inflación que está afectando a todo el mundo, aunque en este país es mucho más grave. Parte de la población respira algo más aliviada por la dolarización de la economía, pero hay otra parte que tiene que afrontar el desabastecimiento también de algunos productos, incluso pasando hambre. Venezuela atraviesa una grave emergencia humanitaria con millones de personas que no tienen acceso a una atención de salud básica ni a una nutrición adecuada. Ese es el caso de Lourdes, una mujer que se dedica a oficios varios para poder costear necesidades básicas como la alimentación. No puede comer queso. A veces tienes el pasaje y no tienes el desayuno, y si tienes el desayuno no tienes el almuerzo. Conozco muchos colegas que a veces no cenan. Con una de las mayores tasas de inflación de Latinoamérica, incorpora el dólar a su método de pago. La comida sube todos los días, tenemos un 300% de inflación. Esta es la economía más inflacionaria del mundo. El movimiento del dólar, el alza, se devaluó el bolívar, entonces parece que la gente está comprando mucho menos que anteriormente, ¿ves? Aunque la entrada del dólar también ha supuesto un alivio para algunos. Hay dos Venezuelas, hay dos economías totalmente distintas. La forma de pago ha mejorado. Y mira, y cualquier persona que menos piensas tú que te llegue, por más humilde que la veas, tiene dólares. Numerosas protestas inundan las calles ante la crisis política, económica y social más profunda de su historia reciente. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ha defendido en el Parlamento las propuestas del gobierno conservador para evitar que los migrantes soliciten asilo en el Reino Unido, los que llegan a través de embarcaciones ilegales. Sunak ha afirmado que detener los botes que cruzan el canal entre su país y Francia no solo es una prioridad de su gobierno, sino también de la ciudadanía, porque atender a estas personas supone un costo de casi 2.500 millones de euros al año. La medida más llamativa acordada por el gobierno es la de enviar a los migrantes que soliciten asilo a otros países, como por ejemplo Ruanda. Bueno, estas personas que estamos viendo son más de 100 niños y adolescentes entre 12 y 17 años, son guatemaltecos que han llegado en avión a su país después de que México los haya expulsado. Los encontraron en un camión cuando intentaban llegar a Estados Unidos, sin sus familias, solos, sin adultos. Guatemala advierte que es algo cada vez más común. Este año han recibido de México 430 menores en esta situación. Son miles de personas las que tratan de llegar a Estados Unidos desde distintos países. Alcanzar este país es duro, a muchos no les sale bien la aventura, pero otros, lo van a ver, culminan su sueño, incluso llegando a la alcaldía de su ciudad. Los logros puedan beneficiar y puedan cambiar la vida de otros, y para mí eso es lo más importante. En los años 80 este dominicano quiso cambiar su vida. Con pocos medios y mucha esperanza, Brian de Peña navegó hasta Puerto Rico en un pequeño barco pesquero. Y llegamos, como todo inmigrante, con una maleta llena de sueños. Pero esos sueños también tienen otra maleta de pesadillas. Encontrarte en un país donde tú, de ser un profesional, tener que elegir, trabajar el trabajo más duro, que fue el trabajo de la construcción cuando llegué a los Estados Unidos. 3 años después, abría la primera ferretería de habla hispana en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Y eso me fue identificando con la gente de una manera que ya la gente no iba siquiera a comprar, sino que iba a buscar consejos, iba a buscar ayudas, al punto que llegó un momento que la gente ya me decía, Brian, necesitamos que vaya a la política. Y les hizo caso hasta convertirse en alcalde. Ahora su reto, garantizar que la ciudad cuente con todos los equipamientos y que estos estén al día. Estamos ahora mismo también proveyéndole asuntos médicos a algunos hospitales en el país. Y es que ha sido vocación de servicio y deseo de superación el empuje necesario para que Brian pueda ahora liderar las políticas sociales de la ciudad. Bueno, en medio de la España vaciada, en una comarca de Zamora, hay un boom del cultivo de la trufa negra española que está desbancando incluso al negocio francés, porque España se ha convertido en el primer productor mundial de este tesoro gastronómico, cuyo precio puede alcanzar los 1.000 euros el kilo. Los truficultores se frotan las manos porque después de 10 años de espera están empezando a recoger los primeros ejemplares de este preciado hongo. Es el oro negro de la gastronomía española, un producto, la trufa, por el que en el mercado se puede llegar a pagar 1.000 euros el kilo.
Y en este pueblo de Zamora cuentan con una auténtica mina. Parcelas en las que la Diputación plantó hace 10 años 14.000 árboles de encinas y quejigos y que en pleno 2023 comienzan a dar sus frutos. Este año hemos cogido la primera trufita, ha sido muy interesante porque ha empezado a producir mucho antes que las otras. Esta de Aspariegos tardó 11 años en producir sus primeras trufas negras, mientras que la del vivero de Villaralbo lo hizo en 8. Julio es truficultor en la zona. Después de 10 años de mimo y cuidados, recoge los primeros brotes verdes de su cosecha. Lo hace con la ayuda de este ejemplar de perro de aguas español, entrenado desde cachorro para localizar trufas. Kaira se afana en olfatear cada palmo de la finca de 7,5 hectáreas plantadas de quejigos. Cuando detecta el olor del preciado hongo, marca la zona y se pone a escarbar para desenterrarlo. El olfato de un perro es, no sé si 200 o 1000 veces superior al de las personas, con lo cual ellos lo detectan a distancia perfectamente. Y más una trufa que el aroma que tiene es muy intenso. De momento las producciones son pequeñas. El año pasado se recolectaron cerca de 2 kilos, aunque la previsión a largo plazo es producir 50 kilos por hectárea. España se ha convertido en pocos años en el primer productor mundial de este producto, con el 60% del total de ventas. Este floreciente mercado supone anualmente más de 25 millones de euros en exportaciones. Ahí es nada, la trufa, el oro negro, sin duda, de la agricultura española. Bueno, vamos a ver cómo vienen nuestros compañeros de Ponte al Día en esta jornada de jueves. Wendy, Pedro, cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, parece que vamos a tener un fin de semana bastante soleado, casi verano. ¿Y qué puede pasar? Pues esto puede dar pie a que muchos ya comiencen esa operación bikini para acudir a nuestras playas. Lo cierto es que siempre hay que adelgazar bajo la supervisión de un especialista, pero como en todo siempre hay kamikazes que son capaces de hacer locuras aún sabiendo que las dietas milagros entrañan riesgos, como por ejemplo ingerir la tenia, que es precisamente como un gusano que puede llegar a crecer hasta 6 metros en nuestro organismo y que se alimenta de todo lo que comemos. Pero esto es solo un caso de los múltiples dietas milagros que hay. Vamos a poner hoy el foco en este sentido, pero más asuntos. Sí, otro asunto que hemos identificado, los nuevos e indeseables vecinos que se han instalado en el puertito de Güímar, en la isla de Tenerife. Una plaga de rata, hoy lo están viendo, de considerables dimensiones que campan a sus anchas por las calles de la localidad. Desde luego está poniendo en jaque la convivencia de los vecinos y de todo el que visita la zona. Estaremos allí en directo para hablar precisamente con los vecinos afectados, intentaremos hablar con el ayuntamiento y también lo haremos con una empresa especializada en desratización para conocer cómo podemos poner solución a este problema. Todo este cóctel de asuntos y muchísimo más, a las 2 en punto aquí en directo en Televisión Canaria comienza Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, y nos vamos a ver el susto que se llevaron 2 estadounidenses que hacían una conexión en directo en redes sociales. It got so quiet in here. How did I... Uy, nos dan ganas de taparnos la cara, viendo la que se les venía encima literalmente, ese coche, contra el local donde estaban grabando. Ya ven que ninguno de los dos resultó herido, pudieron incluso después continuar con su conexión en directo. Eso es profesionalidad. Oh my God. What the fuck just happened? Quiet in here. How did I... Bueno, creo que aquí estamos a salvo. Y en el Líbano aumenta la tensión social. Los cortes de luz son síntoma más visible de la crisis que está atravesando su maltrecha economía, sumada a la devaluación de la moneda, y que está provocando graves dificultades para pagar el combustible. Algunos libaneses, como nuestro siguiente protagonista, se han visto obligados a construir su propia fuente de energía para tener electricidad, vean. Se llama Mohamed Sabsabi y a sus 25 años se ha convertido en el héroe de todo el vecindario. Su ingenio lo ha llevado a construir una turbina eólica con materiales reciclados. Está fabricada con palas y aletas modificadas de barriles de plástico. Un generador conectado a la turbina se encarga de producir electricidad.
También cuenta con paneles solares para usar en los días en que hay menos viento. Tuve que buscar alternativas debido a los frecuentes cortes de luz que sufre el Líbano. Diseñé muchos prototipos y leí muchos libros hasta llegar a este modelo, que en mi opinión es el mejor, cuenta Mohamed. Su invento abastece de electricidad a su familia y varios de sus vecinos. Ayam Saitiri es una de las afortunadas. Su economía no le permite pagar un generador privado, ni siquiera comprar velas. Gracias a la turbina eólica puede encender las luces de su casa. Deseo que Dios esté con él todo el tiempo. Hemos estado viviendo en una jungla, relata con alivio. Una alternativa que, además de reducir la tan temida factura de la luz, contribuye a frenar el calentamiento global. Bueno, estamos acostumbrados a ver tensión, sobre todo estos días, por ejemplo, en el Congreso, pero ¿saben dónde también la vamos a encontrar hoy? En la Real Academia de la Lengua, porque los académicos van a discutir de nuevo qué hacer con la tilde de solo. La habían quitado, cuando era sobre todo adverbio, podía confundirse con su uso como adjetivo, total que quieren que vuelva. Nosotros hemos preguntado en la calle, ¿hay que poner solo con tilde otra vez o no? Veo tontería bastante volver a cambiar una normativa de una tilde de una palabra que se lleva utilizando o no desde hace muchísimo tiempo. Yo la pongo siempre sin tilde, me da igual. Sin tilde porque tiene más sentido. En principio me da exactamente igual, mientras sepamos lo que queremos decir cuando lo leemos y cuando lo expresamos. Sí, a veces sirve poder diferenciar con la tilde la palabra solo. Deberían dejarlo como está. Yo creo que hay cosas más importantes. Bueno, es importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Solo hay que cambiar la tilde sola, Emilia. Hagan lo que hagan, que lo mantengan, porque si no nos vuelven locos, desde luego. Hay que para montar debates, la verdad es que somos únicos. Bueno, vamos a irnos ahora mismo a las costas de Perú y Ecuador, porque allí los últimos días han sido bastante difíciles. Bastante difíciles por la lluvia, Roberto. Buenos días. Pues sí, porque durante todo este tiempo ha estado lloviendo de forma intensa, inundándose las calles, las casas completamente. Y ahora, anoche mismo, el servicio meteorológico decía que es que tenían una tormenta tropical, Yaku, la han llamado, justo en sus costas. ¿Y por qué no lo han dicho hasta ahora? Pues porque realmente era una borrasca que no estaba conformada como tormenta, no estaba realmente definida, pero sí que lo ha hecho, ha evolucionado como tal, aunque no se ha organizado demasiado bien en las últimas horas, y ya la han calificado como tormenta tropical, se llama Yaku efectivamente, y claro, ha dejado todo completamente inundado. Las casas están inundadas también porque ha habido el desbordamiento de un río que se llama la Camarona en Guayaquil, en el noreste, en el centro de Ecuador. Y bueno, ahora lo que están pendientes son de los deslaves, que sabes que allí son muy propensos a esos corrimientos de tierra, sobre todo en el noroeste de Perú. Ahí vemos un ejemplo de uno de ellos. Y ahora te cuento que una noticia que nos llega desde Estocolmo, fíjate, ha nevado en Estocolmo. Pero ¿qué ha nevado en Estocolmo? ¿Desde cuándo es una noticia? ¿No es lo habitual que nieve en Estocolmo? ¿A que no? ¿A que no? Suecia, pues precisamente este año sí. Ha nevado en Estocolmo y eso se ha convertido en noticia. ¿Y por qué? Pues porque llevamos un invierno relativamente seco. De hecho, acuérdate, no hace mucho, semanas atrás estábamos con la borrasca Juliet aquí en España con temperaturas de menos 20 grados en España y sin embargo en Estocolmo, mira esos tonos naranja que vemos arriba, con temperaturas por encima de 0 grados. Hay un invierno relativamente cálido en el hemisferio norte. De hecho, ya los científicos lo han calificado como el segundo más cálido de la historia. Por eso en países escandinavos, en Islandia, todas esas temperaturas han sido bastante más altas, mientras que, por ejemplo, en nuestro país, en España, pues las temperaturas han sido muy bajas. Así que esta vez que nieve en Estocolmo pues se ha convertido en noticia. Ahora, eso sí, no los ha cogido desprevenidos porque ellos están muy preparados para eso. Tienen el armario preparado para eso y mira que no ha nevado poco tampoco, ¿eh? No, en cantidades industriales. Mira, nos vamos a Europa porque relativamente hace poco hablábamos de las sequías que iban a sufrir este verano pues muchos países de Europa. Ahí ves las pistas de esquí casi completamente secas y como mucho con nieve artificial. Son condiciones que no se habían visto en muchos años. Ya decimos que en el hemisferio norte este invierno ha sido el segundo más cálido y extremadamente seco. Gente en las terrazas, gente bañándose en la calle. Hace poco hablábamos también del río Loira en Francia.
Aquí lo tenemos seco completamente con esas dunas emergiendo, o también incluso de esa isla, la isla Biagio, que veíamos cómo se podía caminar desde el lago Garda en Italia hasta ella, porque ya había aparecido incluso un camino. Y lo cierto es que lo que se prevé es que la sequía para este verano sea bastante importante, puede llegar a dejar muchos países en situación de emergencia. Nos hemos preguntado cómo está la cosa aquí en Canarias, porque ha salido el avance climatológico del mes de febrero en el archipiélago. Venga. Pues mira, te cuento. Todo lo contrario. ¿Te acuerdas que hablábamos de un enero cálido? Pues mira cómo ha sido febrero. Frío. Realmente eso ya te lo digo yo, no hacía falta esperar al informe. La temperatura media de febrero en Canarias de 13,9 grados, es decir, 1 grado por debajo. Ha bajado esa temperatura, esa es la anomalía. La temperatura máxima, sin embargo, mira, en Vallehermoso, en La Dama, 25,2, también en Tasarte, en La Aldea, en San Nicolás, 24,9 la máxima. Las precipitaciones medias lo han situado en un mes normal, bueno, 39,3 en toda Canarias. Aún así ha sido bastante húmedo, 105%, un poquito más de lo normal. Y el año hidrológico sí que se sigue manteniendo muy seco, porque realmente para que sea un año normal tiene que subir de 150 litros por metro cuadrado y no lo ha hecho. Así que pese a todo esto, la insolación ha sido mayor, y esto es porque toda la inestabilidad se ha concentrado en las 3 danas que vinieron en un momentito y dejaron el archipiélago pues con todas estas cantidades de datos. Bueno, vamos con la situación del tiempo, Emilia, para los próximos días, que ya estamos a jueves. Yo me froto las manos porque jueves, pequeño viernes. Pequeño viernes, del frío nos vamos al calor. Mira, cielos despejados completamente hoy en todo el archipiélago. Una curiosidad, hoy se ven los vórtices de von Karman, que los vemos aquí, que es presencia del alisio, trae las nubes y se forman por el relieve de las islas. La previsión para las próximas horas, te voy a enseñar los colores, que es lo que a ti te gusta, Roberto, que son esos colores, esos tonos rojos, rosados, que van a subir. ¿Temperaturas que pueden superar los 30 grados los próximos días? Sí. ¿Dónde? Pues sobre todo en la zona sur y oeste, en medianías de Gran Canaria, también Fuerteventura y en las islas occidentales. Ahí las vemos cómo van a subir esas temperaturas. Esto cuanto más rojo, más calor, ¿no? Más calor, claro. Aquí tienes la leyenda, ¿no? Eso son temperaturas por encima de los 30 grados. Claro. Vamos con la previsión, porque en el cielo prácticamente no vamos a ver nubes, cielos prácticamente despejados con bastante sol, con viento del nordeste. Va a ser un poquito intenso en las islas orientales en las próximas horas, va a remitir, pero un fin de semana desde luego calurosísimo, con temperaturas por encima de los 30 grados, así que bueno, tampoco está mal. Y así nos vamos hacia un fin de semana, ya lo veremos, caluroso. Qué bueno, pues bueno, sí, Emilia. Sí. Así hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vamos ahora a ver cómo se celebra el Festival Holi de Colores en la ciudad de Puigcerdá, donde participan miles de personas, muchas bailando al ritmo de la música, con su vestimenta tradicional y celebrando este festival, que a otra cosa no le falta, pero colores todos los que quieran. Volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!